Con ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez. La palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos. Les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Les extiendo un gran abrazo y espero que se haya levantado muy bien. Bendecidos y en victoria. Les saluda su pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez. Y agradezco a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de poder dirigirme a ustedes y anunciarles las buenas nuevas de salvación. La palabra de Dios, que es vida, que es lámpara a nuestros pies. Espíritu Santo de Dios trae sabiduría a todo aquel que va a escuchar estas palabras. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título del mensaje de hoy es Cuídate sin descuidarte. ¿Cómo así? Cuídate sin descuidarte. Voy a poner un pequeño ejemplo para que usted pueda entender a lo que me refiero. Una persona que de repente decide cuidar su cuerpo, ya sea por salud o para verse bien y sentirse bien. Su motivación, por supuesto, que es buena porque se está cuidando. Pero de repente aquella persona se descuidó y su objetivo principal se fue desviando y cambió su objetivo, convirtiéndose en una persona vanidosa. Por supuesto que se alejó del propósito por el cual él llegó a cuidar su cuerpo con buena intención. Poco a poco dejó que su mentalidad cambiara. Y por supuesto esto traerá graves problemas. Primeramente, porque la vanidad no es de Dios. Por otro lado, atraer demasiado la atención de las personas tampoco es bueno. Las personas vanidosas, tarde que temprano, se convierten en ególatras, se convierten en altivas y comienzan a ver a las demás personas por debajo. De esta manera podemos dar un pequeño ejemplo del título, que es Cuídate sin descuidarte. Creo que este ejemplo fue muy explícito, pero ahora vamos a llevarlo a la parte espiritual, que es la parte que más nos interesa. Vamos a tomar una historia, un texto bíblico, para poder corroborar que esta palabra verdaderamente viene de parte de Dios. Vamos por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 2 del verso 1 en adelante. Este tiene como título el mensaje a Éfeso. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Antes de continuar, permítame primero despejarle un poquito el panorama. Este libro fue redactado por una visión que Cristo da al apóstol Juan, al apóstol amado, a quien se le revela el Apocalipsis, que significa también revelación. Y comienza esta revelación dando un mensaje a 7 iglesias que él escogió. Por supuesto, todas estas características de estas iglesias tenían que ver con el caminar de la iglesia en toda la historia. En esta primera cita comienza a hablar de la iglesia que estaba en Éfeso. Por eso dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto. Por supuesto, está hablando de Jesús. Cuando usted lee el capítulo 1 de este libro de Apocalipsis, se dará cuenta que cuando Jesús se le revela al apóstol Juan, se le muestra con todas estas características. Entonces esto nos ayuda a confirmar que quien estaba hablando aquí a esta iglesia era el Señor Jesús. Y estaba enviando al apóstol Juan como un mensajero para entregar esta carta. Por supuesto, todo esto compete a toda la iglesia de Cristo, porque dice su palabra que toda ella fue inspirada y útil para nosotros, para enseñarnos, para redarguirnos y llevarnos a la estatura del varón perfecto, confirmando con esto que estas palabras también fueron inspiradas para nosotros. Pero entonces continuemos, verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Muy bien, dejemos hasta allí porque está el texto principal en el cual necesitamos meditar. Lo primero que podemos observar es que quien se le presenta a ellos en esta carta es nuestro Señor Jesucristo, el cual había evaluado sus vidas. Y dice que los halló unas personas con paciencia, con trabajo, que soportaban a los malos
y que había probado a aquellos que se decían ser apóstoles y no lo eran. O sea que hasta allí el trabajo que estas personas habían hecho era muy bueno, porque de eso se trataba. La palabra dice: resistid a los malos. De hecho, dice en el verso 3 que por esta causa había sufrido, pero también había tenido paciencia. Y a pesar de todo eso, trabajó con amor duramente por la obra de Dios. A pesar de todas aquellas barreras ya mencionadas, podemos observar que el mismo Señor resalta bajo su evaluación que no habían desmayado, pero tiene algo contra ellos, que era necesario que ellos atendieran porque perdieron el horizonte, la motivación por lo cual hacían estas cosas. Pero ¿qué era aquello que el Señor tenía en contra de esta iglesia en Éfeso? El verso 4 nos dice que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Para que podamos entender a lo que nuestro Señor Jesucristo se estaba refiriendo cuando le estaba diciendo a esta iglesia que había perdido el primer amor. Entremos un poco en la historia. La iglesia de Éfeso también se enmarca como la iglesia del primer siglo. Esos primeros cristianos que recibieron al Señor, que confirmaron su fe bajo la predicación de estos apóstoles que habían sido escogidos. Se dice que en la iglesia de este primer siglo no habían pobres ni ricos. Si alguien tenía algo, lo vendía para darle a aquel que tenía necesidad. Y esto fue admirable inclusive por el mismo pueblo judío, que no alcanzaba a digerir esto con tal facilidad, porque estas personas habían experimentado el amor de Dios a través de su palabra, porque habían entendido el sacrificio y de alguna manera estaban motivados por lo que iban a recibir, por el gran galardón, porque esto hacía parte del evangelio: llamar al arrepentimiento, encontrar el perdón de pecado y emprender la meta para encontrar el galardón de la vida eterna. Pero ¿qué sucede? Esta iglesia comenzó a crecer, comenzaron a pasar los años y perdieron el primer amor. Yo no sé si alguno ha pasado por esta misma circunstancia. Esto suele suceder mucho dentro del pueblo de Dios. Empezamos, llegamos al Señor, entendemos de inmediato verdaderamente lo que hizo Jesucristo en la cruz. Entendemos que Él nos está rescatando de este mundo de tiniebla, de pecado, y que nos está llamando, por supuesto, para hacernos nueva criatura bajo una imagen de Dios. Comenzamos a ver poco a poco cómo se transforma nuestras vidas del mal a bien. Y esto nos llena de felicidad, de gozo. Y queremos estar en todos los servicios, queremos ser útiles dentro de la congregación. Pero de repente comienzan a llegar los problemas, las circunstancias difíciles, que según la palabra nos dice que no son más que para ayudarnos a pulir nuestra fe. Porque la palabra dice que nuestra fe debe ser pulida, debe ser probada, para que de esta manera podamos crecer. Es entonces cuando muchos comienzan a renegar de esta nueva vida y comienzan a anhelar las cosas del pasado. Porque sí, nuestro Señor Jesucristo nunca nos dijo que esta vida en Cristo sería fácil. De hecho, Él dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Nos habló del camino estrecho, con dificultades, pero que nos llevarían a la salvación y vida eterna. No sé qué pasó en esta iglesia, en qué parte del camino se fracturó. Lo cierto fue que perdió la motivación inicial, perdió ese primer amor. Podemos notar que nuestro Señor Jesucristo resalta que era una iglesia de obra, pero que había perdido su primer amor. O sea, en pocas palabras, se encargó tanto de ser riguroso, de cuidarse de no contaminarse, y llegaron al otro extremo. Porque esto lo podemos observar cuando meditamos en esta escritura que estamos leyendo. Porque Él les dice: conozco tus obras. O sea que era una iglesia llena de obra, pero no de amor. Luego le dice: conozco tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. O sea, se detuvo en preocuparse por esta área, que no es malo, porque no quiero que usted también se vaya al otro extremo, porque no es bueno. Dios quiere que tengamos una estabilidad, que podamos darle equilibrio a nuestra vida espiritual, que hagamos una cosa sin descuidar la otra. Si usted observa muy bien, a esta iglesia le pasaba, como nos sucede a la iglesia actual, que a ellos les tocaba probar a los que se decían ser apóstoles. Como sucede en estos tiempos, que se han levantado muchas falsas doctrinas de error. Muchos que dicen ser de Cristo, pero no lo son. Porque el Señor les dice: tú los hallaste mentirosos. Pero lamentablemente descuidaste una parte fundamental para el cristiano. El primer amor. Dejaste de buscarme, dejaste de acercarte a mí. Y de alguna manera eso te hizo desestabilizarte y perder el equilibrio. Viene a mi mente un caso muy parecido en la vida de Moisés. Moisés tomó muy en serio su labor y su compromiso que tenía con Dios,
Pero eso hizo que descuidara muchas cosas. Su familia, pero por encima de eso, la relación con Dios. Se ocupó atendiendo tantos casos al día que no le daba tiempo para buscar la presencia de Dios. Y de hecho, podemos notar que fue el suegro quien le habla para hacerle caer de este error. No fue el mismo Dios quien le reveló, porque él se acercaba a Dios y Dios constantemente le revelaba. Pero podemos observar que Dios tuvo que enviar a alguien para que escuchara sus palabras. Por supuesto que estamos llamados a cumplir una función dentro del reino, a obedecer lo que Dios nos ha mandado. Pero debemos entender que para cumplir todo aquello, necesitamos estar cerca de Dios, escuchar sus palabras, porque eso hará que la llama de Dios esté siempre encendida en nosotros. Por eso Jesús le dice: si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Ahora, este pueblo no la tenía nada fácil, porque estaba viviendo en una ciudad donde proliferaba la idolatría. De hecho, era tanto que tenían 2 templos para el emperador. Además, tenían el templo de la diosa Diana, una de las entidades más veneradas por todos los romanos. Esta ciudad estaba llena de inmoralidad, de sacrificio y de artes mágicas. Este pueblo tenía que aprender a lidiar con soportar todas estas cosas sin descuidar su parte espiritual. En cierta parte de la Escritura también leímos que estas personas resistían a los llamados nicolaitas, que no eran más que desertores de la misma iglesia. Estos se levantaron bajo otro fundamento, trayendo así una doctrina de error. Aún con todas estas cosas negativas, en el pueblo de Éfeso, esta iglesia estaba llamada para hacer luz en medio de las tinieblas. Y ya hemos hablado múltiples veces que la luz es Cristo. Y si estamos cerca de Él, reflejamos mayormente esa luz. Y bajo esa luz sabremos cómo caminar, practicando el amor, la compasión, sin llegar al otro extremo de contaminarnos por el mundo. Estamos llamados como iglesia de Cristo a vivir una vida equilibrada. Por supuesto, ese mejor ejemplo siempre lo encontraremos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso bien Pablo dice que le imitemos, porque Él siempre será el mejor modelo para caminar en este mundo de tanta maldad de una manera equilibrada. Cuidarnos sin descuidarnos. Estoy seguro que este mensaje es propicio para nuestra vida, para la iglesia actual, porque estamos viendo cosas similares. Poco a poco vemos cómo se está contaminando la iglesia. Podemos aprender de esta iglesia de Éfeso, que fueron radicales a no contaminarse, pero aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que no perdamos el primer amor. Espero que estas palabras hayan sido de gran bendición para su vida, que le hayan redarguido, enseñado y que le ayuden a aumentar una estatura para llegar al varón perfecto. Le bendigo grandemente y esto fue Lámpara a tus pies. Hay una nueva historia que contar.